La observación es una cualidad innata del ser humano. Las personas miramos, percibimos, analizamos el mundo que nos rodea día a día. Con qué objetivo se apliquen estas capacidades y sobre todo cómo se apliquen nos va a permitir diferenciar la observación ordinaria, que todos utilizamos de forma cotidiana, de la observación científica. La observación ordinaria es la que utilizamos todas las personas de una manera instintiva. Pero la observación científica debe ser capaz de proporcionar conocimiento científico, esto es, conocimiento objetivo, replicable, fiable y válido para responder a la pregunta planteada o dar solución al problema de investigación elegido. Hace ya varias décadas que la observación científica se empezó a utilizar en psicología, tanto como una metodología específica como una técnica para analizar el comportamiento y la conducta humana. ¿Qué es observar? En psicología es muy importante observar. Desde luego, no en psicología, cualquier disciplina. Es el método científico, la medicina, la biología, la geología, cualquier ciencia, incluida la psicología, tiene que observar. Es a partir de donde nosotros conocemos. Por tanto, la observación es básica para el psicólogo. La metodología observacional es una forma de acercamiento al comportamiento humano de tal manera que se pueda obtener información objetiva, y esta información objetiva, una vez la hemos conseguido apresar, después poderla tratar adecuadamente. Esto quizá requiere explicarlo con algo más de detalle. Primero, lo que sería muy importante es ver qué es lo que significará apresar esta información. Pues primero tendremos que decidir qué es lo que nos interesa estudiar. Imaginaros de que a lo mejor lo que nos interesa es estudiar una relación interactiva madre-hijo, por ejemplo, y a lo mejor lo único que nos interesa es ver en qué medida los intercambios de mirada o el estímulo verbal o de mirada de la madre, en función de teorías psicológicas que existen, como la del apego, es contestado a la vez pues con una sonrisa o con un contacto físico o con un movimiento del niño. Bueno, pues en este caso a lo mejor lo que nos interesa es ver cómo en todo el proceso del niño, a lo mejor desde que tiene un año hasta que tiene año y medio, el ver de qué manera va evolucionando como persona receptora de lo que serían las miradas y los mimos de su madre, y ver de qué manera evoluciona y por lo tanto llega a un tipo de conductas que cada vez pasan de ser más simples a un poquito más elaboradas. Este tipo de metodología se puede aplicar a cualquier tipo de comportamiento humano con tal de que tenga dos condiciones básicas. Una es que sea un comportamiento espontáneo realizado en un contexto propio, sea este un contexto deportivo, la escuela, el barrio, la casa o cualquier lugar donde el sujeto realice esa actividad. Y luego habría una segunda, y es que sea comportamiento perceptible, es decir, que podamos verlo o que podamos oírlo. Si yo ahora pensara algo, los pensamientos no se pueden observar. Si yo tuviera ahora mismo miedo a algo, el miedo no se puede. Otra cosa será que se puedan observar manifestaciones externas del pensamiento o del miedo, pero en cualquier caso estas manifestaciones externas tendrían también una traducción conductual. Y las conductas susceptibles de captar a través de la metodología observacional quizás sean tanto todas las que se dan de forma natural, espontánea, las interacciones. Es muy importante, por ejemplo, evaluar a través de la metodología observacional las interacciones pues, entre madre e hijo, entre una pareja, entre las personas, cómo interactúan entre sí, es decir, interacciones. Pero luego habrá el instrumento de registro, que se refiere a la forma como se registra, no al fondo. Y al referirnos a la forma, esta forma podría ser desde la clásica, la que se utilizaba 20 o 30 años atrás, que hoy día ya ha quedado obsoleto y que no lo recomendaríamos a nadie, que era el típico registro de papel y lápiz. Se pasó por una época en los años 80 y 90 de instrumentos electrónicos, quizá el Datamite era uno de los más conocidos, o el sonógrafo, muchos más, que hoy día también ya han ido, quizá no pasando a la historia, pero decreciendo su uso, porque esto implicaba tener muchos aparatos, muchos medios técnicos, que aparte de caro ocupaban espacio y se tenía que saber manejar cada uno. Hoy día esto ha sido sustituido en la última etapa, los últimos 10-15 años, por programas informáticos que nos permiten que con un único equipo informático, con un único ordenador, podemos
estar trabajando y haciendo el trabajo el mismo y mucho más superado de todos estos instrumentos electrónicos que antes teníamos. Lo primero que hay que hacer para el desarrollo de una metodología observacional es determinar qué conductas se quieren estudiar y cuáles son las maneras más apropiadas de recoger esos datos, estableciendo a su vez diferentes categorías de análisis. Para poder trabajar sobre el fondo tendría que construirse ad hoc, o sea, a medida, absolutamente específico, lo que sería un instrumento de observación. Entonces hay varios tipos de instrumentos de observación. Los básicos son el sistema de categorías, el formato de campo, la combinación entre ellos y las escalas de apreciación. Pero cada uno de ellos a su vez podría explicar su desarrollo. A mí me gusta muy especialmente, entre ellos, me gusta porque es tremendamente flexible y muy fácil de plantear el formato de campo, que es un instrumento que no existía en la primera etapa de la metodología observacional y que en su momento fue en la Universidad de Barcelona donde empezamos a generar el núcleo de lo que después ha sido este instrumento. Y hablo pues desde el año 86-87 que se fue después desarrollando hasta la actualidad. Una de las grandes ventajas de esta metodología es que consigue crear una matriz de datos, codificando las diferentes conductas humanas objeto de análisis. Lo que resulta imprescindible para obtener la calidad del dato es garantizar una relación natural observador-observado. De esta forma se garantiza la espontaneidad de la conducta que se quiere analizar. La relación observador-observado tiene varias vertientes. Cuando el psicólogo hace de observador, en realidad tiene que tener una actitud absolutamente neutra. Tiene que ser, como muchos libros pone, como un armario, como un objeto más del lugar en el que observa. Efectivamente, eso es si el observador es el propio psicólogo. Evidentemente, actualmente ya se utilizan pues, todos los medios técnicos que han avanzado en la observación, pues, como por ejemplo la cámara, las grabaciones, etcétera, ¿no? Entonces ahí, claro, el observador ya es un ojo que mira, una cámara que mira, y que evidentemente ya va a ser muy distinto, aunque también va a hacer la misma función que el psicólogo, ser un objeto más que observa. Es decir, que el observador siempre es como un objeto y lo observado es algo que tiene que ocurrir de forma natural. Así sería la relación observador-observado. Este control de calidad del dato es una de las grandes, yo diría, de los grandes retos que tendremos que resolver después que hemos registrado. Y cuando esto se ha cubierto, yo aquí quisiera hacer notar que habremos ido pasando, casi sin darnos cuenta, de lo que sería una vertiente cualitativa de la metodología observacional. Trabajamos con conductas, con nombres de conductas, con la definición de conductas, al hecho de que tenemos ahora mismo una matriz de datos en donde estos datos son códigos y en donde en esta matriz, como en toda matriz, tendremos filas y columnas y en donde en cada columna, ¿qué tendremos? Pues los códigos de cada uno de estos niveles de respuesta o criterios que antes mencionaba, ya que en filas, ¿qué tendremos? Pues los códigos que corresponden a esta coocurrencia, a esta sincronía que corresponde a cada unidad. Los datos son ahora susceptibles de ser analizados de forma cuantitativa. Este análisis de datos se va a llevar a cabo de acuerdo al diseño observacional que se haya establecido. En los muchísimos ámbitos de aplicación en que hemos trabajado, siempre hemos visto que el poder llegar a encontrar cuáles son estas regularidades si se producen y en donde, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Una garantía analizada y estudiada probabilísticamente con los diferentes análisis secuenciales de retardo. Este patrón de conducta nos dirá cuál es el esquema de aquel comportamiento expresado de una manera muy, yo diría, sintetizada, quitándole todo lo que son elementos secundarios, quedándonos con el esquema base, con la masa crítica de lo que es aquel comportamiento. Cuando hablamos de metodología observacional, se hace el instrumento a propósito de lo que vamos a observar, pero por el contrario, existen escalas de observación que están estandarizadas. Eso quiere decir que las podemos aplicar a todos los sujetos que cumplan con la condición de edad, nivel social o una característica determinada. Por ejemplo, las escalas Bailey de desarrollo infantil.
Estas escalas están estandarizadas y destinadas a evaluar el desarrollo mental y psicomotor en edad temprana. La prueba consta de 3 escalas diferenciadas que contribuyen a evaluar el desarrollo del niño en los primeros 2 años y medio de vida. Los tipos de instrumentos están hechos y dirigidos en función de la finalidad de lo que se quiere evaluar, ¿no? Bueno, en principio su ámbito de aplicación, pues hay instrumentos dirigidos a niños, dirigidos a adolescentes, dirigidos a adultos. También hay instrumentos dirigidos a distintos aspectos a evaluar, como pueden ser problemas de conducta generales o específicos, o alteraciones de la conducta específicas, o aspectos muy concretos como puede ser la hiperactividad o como puede ser el autismo. Bueno, ahora mismo para diagnóstico de trastornos generalizados del desarrollo tendríamos por una parte el SCQ, que es la prueba más de screening, es una prueba bueno, pues de observación del niño. Tendría 2 tipos de cuestionarios, entonces se trata de observar su conducta y de ver si ese niño pudiera tener algún tipo de trastorno generalizado del desarrollo, o sea, es una prueba de screening. Después estaría otra prueba, el ADR, que es una prueba de diagnóstico. Esto es una entrevista pues estructurada en la que hay que completar los distintos aspectos relevantes para el diagnóstico del autismo y que nos va a dar pistas de hacia qué TGD se puede ir encaminando, si puede ser un síndrome de Rett o si puede ser un trastorno más tipo Asperger. Y luego la prueba más completa de evaluación de autismo sería el A2, que es la que más material manipulativo tiene, es una prueba directa de trabajo con el niño. El A2 es una herramienta que se ha empezado a utilizar en España recientemente. Está destinado tanto a niños como a adultos y lo que se pretende es ver cómo ellos responden ante situaciones sociocomunicativas estructuradas y semiestructuradas. La prueba dura unos 30 o 45 minutos. Tendríamos un primer módulo para niños que tengan un nivel preverbal o con palabras sueltas, entonces le aplicaríamos únicamente este módulo. Un segundo para niños que tengan un habla con frases, le aplicaríamos únicamente el módulo 2. Luego otro para niños y adolescentes que tengan fluidez verbal y luego habría otro módulo para adultos. Entonces nos pondríamos a trabajar directamente con el niño, plantearíamos esas situaciones y lo que iríamos anotando en estos cuadernillos es cómo el niño responde ante esas situaciones. Iríamos, por tanto, tomando todos los datos a nivel sociocomunicativo, distintas áreas en las que vamos a ver si existe un trastorno del desarrollo, si existe un TGD y de qué tipo puede ser. Lo que nos permiten las técnicas de observación y los instrumentos de observación precisamente es poder hacer preguntas a aquellas personas cercanas a la persona que queremos evaluar. Y lo hacemos porque se llaman de observación, porque esta persona tiene que haber observado las conductas, bien que realiza durante la fase de evaluación o bien que haya realizado en el pasado, para poder dar información al profesional de determinados aspectos que son importantes para evaluar, o bien es el espectro autista, o bien la hiperactividad, o bien alteración de conducta en la escuela, o bien cualquier otro aspecto que queramos evaluar. Y luego tendríamos el EDA, que es otra prueba de evaluación de déficit de atención con o sin hiperactividad. La diferencia que tienen las dos con respecto a las técnicas de observación, sobre todo es que las técnicas requieren de registros y aquí lo que vamos a tener son preguntas directamente asociadas a los trastornos que queremos evaluar, a la hiperactividad, a la atención, y que luego, bueno, pues lo que vamos a hacer es cuantificar esas preguntas. Vamos a sacar un dato para ver si efectivamente puede haber un déficit de atención, puede haber hiperactividad o no. Entonces, por una parte, bueno, pues el EDA es un cuestionario que rellenarían los profesores, entonces es el profesor el que observa al niño, el que conoce esa conducta. Y luego al final lo que nos da son las puntuaciones que decíamos, pues una puntuación de riesgo, si puede haber un déficit de atención, si puede haber un riesgo de déficit de atención con o sin hiperactividad y si puede haber un riesgo de que haya trastornos del comportamiento, trastornos de conducta. Los instrumentos de observación estandarizados aportan al profesional unas características muy concretas que le permiten utilizar aquellos instrumentos que considere más oportunos en cada situación. Las características que tiene que tener todo instrumento de observación son validez, fiabilidad y tipificación. La situación de la psicología en España, la posición que tiene es mucho más potente que hace muchos años. Eso se ve en muchísimos aspectos, ¿no? Se ve en el momento en cual uno asiste a una reunión internacional, la participación de los españoles en estas reuniones internacionales, lo que aportan a la comunidad científica, y a su vez también el rigor que ellos mantienen en sus evaluaciones, en los informes que realizan, y todo ello redunda
a su vez en instrumentos, cada vez instrumentos mejores. La tecnología que existe actualmente no tiene nada que ver con la tecnología que existía hace unos años, y por supuesto todo eso se ha ido implementando tanto en el desarrollo de los test como en la recogida de muestras de los test, como en el análisis y los estudios estadísticos que se hacen sobre los test. Por ejemplo, los pensamientos. Ahí no hay ningún método que pueda captar, no hay ninguna cámara que al hablar se pueda ver qué está pensando esa persona. Entonces, esos otros instrumentos que servirían para conocer aspectos subjetivos de la persona es muy importante, sería una parte, o sea, evidentemente se utilizan estrategias, test psicométricos y demás para capturarlos, pero además el psicólogo tiene que ser capaz de ver cómo expresa, cómo contesta las preguntas, qué emoción le pone, qué sensación, qué cara, qué imagen, qué está expresando. Si alegría, si tristeza, etc. Por tanto, desarrollar la competencia de la observación es tan o más importante que conocer la metodología observacional, que lo puede aprender cualquiera porque es algo más mecánico. Con algo termino, es invitando en este caso, invitando a los psicólogos, invitando a todas las personas que estudian el comportamiento humano a que estén utilizando esta metodología de forma adecuada, que la trabajen y la apliquen en toda su amplitud, y con toda seguridad van a poder obtener resultados adecuados de acuerdo con las expectativas iniciales que tenían. Como hemos podido ver en este programa, la observación puede utilizarse bien como una metodología o bien como una técnica. Ambas son herramientas complementarias para aprender a observar un gesto, una expresión, una conducta, estableciendo pautas que ayuden a diagnosticar ciertos trastornos de comportamiento. Quizás así, poco a poco, si nos paramos a mirar, vayamos descubriendo más sobre la sugerente conducta humana.